llegado a Diario Vivo, que es un espectáculo donde normalmente gente del mundo periodístico cuenta sus historias que han vivido durante su trabajo o relacionado con su trabajo. ¿Cómo has llegado tú ahí? Pues yo llegué a Diario Vivo porque era espectadora, me encantaba ya ir y bueno, coincidió que una amiga que tengo en común también con los editores de Diario Vivo había hecho talleres que ellos de vez en cuando organizan para aprender a contar una historia, ¿no? En un teatro, digamos, en un Diario Vivo como más pequeño, menos formal. Veía que tenía muchos ingredientes que podían ser beneficiosos para mi profesión por lo que significa construir un relato, ¿no? Realmente ha sido mayor porque a nivel emocional, como digo, estamos todos vulnerables y también teníamos ganas, ¿no? De volver al teatro, de, en fin, reencontrarnos, como de quizá dar una cierta normalidad y luego también que cuando uno está vulnerable a nivel emocional y le cuentan historias que se siente legitimado, ¿no? Porque su experiencia la ve reflejada, pues también son más ¿Qué emocionantes. lleva a la gente al escenario para contar algo tan personal en frente de, hemos sido centenares de personas? Uh -huh, Y te pregunto a ti, uh -huh, ¿y cómo luego te sientes? ¿Sabes? uh Después -huh. de esto, ¿te sientes Ujú, ujú. mejor? O... Pues yo creo que al final un relato que se construye gracias a la ayuda, obviamente, porque la historia no nace de un día para otro, es una historia muy trabajada, es una historia pulida, es una historia contada, donde uno ha reflexionado, digamos, ha ordenado las ideas en su mente, la ha interiorizado. Y eso ya es catártico, o sea, quiero decir que puede generar un poco de impacto ver contar a la gente algo íntimo, pero es que eso es lo liberador, o sea, ¿no? Que vino, me dijo que le había gustado mucho escucharme porque ahora me entendían mejor. Entonces a Ya. mí eso como que me ayudó porque en el fondo muchas veces intentas explicar tu día a día, pero con un relato tan construido y tan, además, en 8 minutos, tan concentrado, tan bien argumentado, pues la gente puede, ¿no? Entonces, para mí, no, al contrario, nada traumático hablar delante del público. Creo que todos estábamos muy bien asesorados, tuvimos también unos ejercicios previos de relajación que nos ayudaron a salir al escenario con muchas ganas de tampoco convencer, o sea, es digamos que un espectáculo muy de verdad, ¿no? Como muy personal y que no tiene ningún tipo de ambición de disimular, sino de encontrarnos todos, tanto nosotros como los que somos los autores, como vosotros como espectadores, como compartiendo una experiencia común, que son cuestiones de la vida que a todos nos cuesta y podemos en ese encuentro, ¿no? Como ver maneras de superar, ¿no? Esas adversidades. O sea que el efecto es muy positivo. Es un poco el formato de un psicólogo, ¿no? Cuando se enfrenta a un paciente y al relato de alguien, tiene que, pues eso, focalizar la atención, empatizar, no juzgar antes de tiempo. O sea que, bueno, en ese sentido creo que esas habilidades para los que estáis ahí sentados, pues obviamente ya las tenemos incorporadas. Y yo quizá lo que sí que me atrevería a decir que es una novedad, no para mi trabajo, sino en general, es la cultura, ¿no? Como fuente de superación. O sea, cuando digo la cultura, Sí, ¿sabes? Eso me parece como sí, lo más sí, genuino en el fondo sí, de sí. Diario Vivo. Pero efectivamente, yo creo que al final la cultura, el cine, la literatura y en este caso la narrativa, ¿no? De asistir al relato de alguien tiene un efecto muy movilizador porque uno se identifica con las historias, legitima su experiencia, se siente identificado, te amplía puntos de vista. Hay historias que igual tú dices, pues yo esto no hubiera reaccionado así, ¿no? Pero fomenta que te replantees otras maneras de reaccionar ante las cosas y la realidad tan horrible que hemos vivido creo que también necesita imaginación, ¿no? Como este punto de creatividad, de poder, digamos, dentro de esta atmósfera donde tampoco se ha hablado del sufrimiento, ¿no? Se ha hablado mucho de cifras, pero de una forma deshumanizada. Entonces, ver historias reales de pandemia o no, ¿no? De cómo vive la gente, cómo sale adelante, cómo convive con el malestar,
creo que el efecto de la cultura también puede ayudar a quitar el estigma de la salud mental, ¿no? De todo lo que significa sufrir, que puede ser una herramienta también donde se visibilicen estas cosas como normales y que, bueno, que en ese sentido me parece un efecto, tanto el cine, que además es lo que nos ha ayudado en el confinamiento, ¿no? La cultura está más, aunque no se haya podido disfrutar en directo, pero creo que ha estado más presente que nunca Sí. en las personas y en la vida de las personas. Bueno, Sí. te quería preguntar también cómo una persona, porque en tu intervención has contado de que tú has vivido momentos muy difíciles, porque tú mismo también tienes algunos, has dicho, talks, ¿no? Talks. Que tenemos todos, pero Mm, más o menos, ¿no? Y cómo, cuando tú has sido débil, ¿cómo uno puede ayudar a otras personas siendo, ujú, pasando por un momento de uno mismo, ujú. psicológicamente? Ya, pues efectivamente, a ver, hay momentos que quizá te cuesta más, ¿no? Como la escucha, porque, bueno, pues estás, digamos, con la atención en otro sitio, ¿no? Como con otras preocupaciones. Pero yo diría que eso se consigue mucho con la profesionalidad y sobre todo nosotros que trabajamos, porque yo no trabajo a nivel privado, ¿no? Entonces, Ujú. pertenezco a una institución, trabajo en un recurso público, en un gran hospital donde médicos, enfermeros, o sea, tenemos también un modelo, ¿no? Mutuo Ujú. de estar a la altura del deber, de la moral, diría, de la ética. O sea, sinceramente, no utilizo grandes trucos. Porque es un papel que juegas de una manera Pues y la otra es la persona privada, no sé. sí, efectivamente. O sea, al final, más que un papel, pues que te debes a quien tienes delante. Y al principio hay momentos, por ejemplo, ahora en la pandemia, ¿no? Donde era más difícil poder desconectar, ¿no? De tu realidad, pero bueno, siempre que entras, pues ahí hay como un ejercicio quizá previo, ¿no? De decir, dejo todo lo que está afuera, me centro en esto 100% porque esto es lo más importante ahora. O sea, es una sensación de, bueno, quizá un ejercicio de prioridades, ¿no? De priorizar pensamientos, de estar muy atenta a que te vas por las ramas y centrar tu atención, hacer ejercicios también de relajación, de respiración entre paciente y paciente, como para sacar un poco, ¿no? O liberarte de la energía que a veces, claro, obviamente te dejan, ¿no? En la consulta. Y luego también, pues pensar que tu trabajo es útil, que sirve, o sea, creo que buscarle un propósito al trabajo que haces y encontrarlo también te ayuda a sobrellevarlo mejor. Que llevemos un año de pandemia, creo que nos queda mucho tiempo todavía de pandemia, es decir, es una cuestión de expectativas y las expectativas también se basan muchas veces en la información. Si tenemos una información pues un poco a cuentagotas, que no nos terminan de contar las cosas como son, pues uno tiene que recurrir o a fuentes de información, ¿no? Objetivas o a hablar con el profesional sanitario, que sabemos de primera mano lo que ha sido un hospital en pandemia, con lo cual creo que, como bien dice la psicóloga, hay mucha negación todavía por, por estilos de personalidad también y por poca información constructiva, pedagógica que se ha hecho durante esta estrategia de comunicación de la pandemia. Mm, mm. Eso Y está demostrado, ¿no? Que lo que dicen los expertos en resiliencia, que ante un acontecimiento así, un tercio de la población como aguanta, resiste, más o menos bien, pero sin ningún aprendizaje. O sea, van tirando, ¿no? Un tercio de la población sí que sale fortalecido porque ha sido consciente del esfuerzo que ha significado el enfrentarse a la adversidad. Y un tercio de esa población sale tocado, que es lo que estamos viendo ahora, un porcentaje de un aumento y de una incidencia de los trastornos mentales se espera en un 20%, que es justo ese porcentaje de las personas que van a salir damnificadas de la pandemia. ¿qué les dices? ¿Cómo se puede salir? Porque claro que no son mentales, no son enfermedades mentales, que es Claro. Mm. cansancio. Sí, eso se relaciona con un poco la fatiga pandémica, ¿verdad? Que es lo Eso que es, exacto. están hablando. A ver, la fatiga pandémica efectivamente no es un trastorno mental,
sino lo ha calificado la OMS, que además es quien ha acuñado el término, para hablar efectivamente del cansancio emocional después de una alteración tan importante en la vida cotidiana de las personas y después de un año de estrés mantenido en el tiempo. El problema del estrés mantenido en el tiempo, como dices, es que llega un momento que se agotan los recursos, ¿no? Porque has estado, pues eso, enfrentándote con mucha responsabilidad, un desafío diario, y llega un momento que piensas si esto sirve para algo, ¿no? Yo diría ante la gente o a la gente que tiene fatiga pandémica bueno, que le dé un valor, ¿no? a esa resistencia. O sea, al final hay que encontrarle un sentido, que el sentido es la autoeficacia personal, el sentido es el deber de estar a la altura, el sentido es de que no haya otra alternativa que resistir juntos, que cumplir con las normativas sanitarias, porque la esperanza la tenemos muy cerca. Nosotros ya estamos afortunadamente vacunados, que somos los profesionales sanitarios, pero dentro de poco llegará la vacuna a la población que va siendo a la más vulnerable, a la menos vulnerable, pero que el esfuerzo, ¿no?, de toda la comunidad científica, que es lo que nos va a sacar de esta situación, pero nos va a sacar si estamos todos a la altura. Entonces, para mí la fatiga se combina con el deber ético de continuar, ¿no?, que en este trance que ya nos va quedando menos, por lo menos para ver si logramos una población inmunizada y luego ya veremos cuál es el siguiente paso. Pero para este paso que tenemos relativamente cada vez más cerca, hay que resistir, ¿no? Hay que resistir. Y bueno, para terminar, sí, esta frase de que, pues, si te sientes tan mal, vete a un tanatorio y ahí ves cómo va otra gente, ¿sabes? Esto a mí me cansa, esto un poco que dice mucha gente. ¿Qué piensas tú? Esta autoayuda de, pues, estoy mal, pero hay otros muchos que van peor. Eso me parece perverso de una manera. Sí. Exacto, yo creo que más que decir eso sería más como contextualiza tu malestar. O sea, quiero decir, no que, bueno, no es que mal de muchos sea consuelo de tontos, ¿no? Pero que es verdad que tu malestar de ahora es un malestar común y lo único que nos está sacando o nos sacará de la pandemia es la solidaridad. O sea, es la ayuda mutua, es que hemos luchado por un objetivo común. Entonces, esos comentarios o esas advertencias me parecen efectivamente perversas. Ahora, sí que te diré que creo que no se ha enseñado bien lo que ha pasado dentro de los hospitales. O sea, que ha faltado quizá no tanto datos, sino historias, relatos, como en Diario Vivo. Además, hay un estudio ahora que te lo puedo pasar que habla de precisamente esto, de que a los negacionistas o a las personas quizá más extremas no les va a convencer los datos, sino les va a convencer las historias verdaderas, las historias reales. Lo que se ha hecho en esta pandemia, y hay que reflexionarlo, Sí. lo han alejado de nosotros. Nos han contado un relato ahí en los medios de comunicación con cifras y todo esto, pero nadie lo ha, poca gente, gracias a Dios también, ¿no? Pero quizás hubiera sido más inteligente de hacerlo más directo, de una manera, no sé cómo, pero entonces, porque ahora hay gente que realmente dice, eso no existe. En los hospitales pagan a la gente para que digan que son víctimas de COVID y si hubiera sido todo un poco más normal, no tanta restricción política. Sí, exacto. Y tanta discusión, ¿verdad?, en la esfera pública. O sea, tampoco, digamos, personas a las que admirar, ¿no? No sé, la verdad es que yo en ese sentido tengo la suerte de estar acompañada de profesionales que la verdad es que es lo que nos ha mantenido a flote, ¿no? Como el liberarnos, el ayudarnos y el ver que nadie caía, ¿no? Que no podías caer porque si caías se caía todo, o sea, era como pura supervivencia. Ha sido una situación como de estar en una guerra, francamente, lo que hemos vivido allí dentro de los hospitales. Pero bueno, creo que ahí es donde se ha visto lo mejor y también en los pacientes que han luchado, en las familias que han estado al otro lado del teléfono,
sosteniendo esto. En fin, yo creo que si la pandemia pasara a la historia, también pasará por esos testimonios, ¿no? Que son los reales y no por los testimonios de los negacionistas que, en fin, pues que no hay que darles tampoco mucha presencia en los medios. Bueno, muchísimas gracias, Patricia. Buen fin de semana y salud para ti también. Mucha salud para ti, para tu Sobre familia, todo. Stephanie. Adiós. Vale, chao. Buen fin de Chao. semana.